Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Para intentar ir en hora. Bueno, ya como muchos me conocéis, soy Sandra Diez, responsable del área de atención al cliente. Hoy nos acompaña de nuevo mi compañera Silvia Martín, que es responsable del área de producto en Anfix. Y bueno, como venimos haciendo desde septiembre, estamos intentando hacer diferentes formaciones y también enfocarla sobre todo a la parte de Verifactu, que creemos que es una parte muy importante que necesitéis tener todo el máximo de información. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en ver los errores más comunes que nos vamos a encontrar cuando estéis acogidos a Verifactu. Y bueno, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, vamos a intentar revisar todos los fallos más comunes al iniciar o configurar el sistema y cómo detectar si algo no está bien configurado. En segundo lugar, queremos explicaros un poco los errores más habituales al rellenar los datos en las facturas y qué información nos puede faltar o no se puede al introducirse de manera incorrecta. Y ya por último, errores en la presentación de esas facturas. Pues bueno, los errores más frecuentes que os podéis encontrar al enviar las facturas directamente a Hacienda y qué hacer si una factura está rechazada y cómo corregirla. Entonces, bueno, ahora mi compañera Silvia os va a explicar como tres fases, ¿vale? De esos tres errores. Y nada, pues puedes comenzar, Silvia. Muchas gracias, Sandra. Muy bien, pues tal y como os ha comentado ella, vamos a hacer como tres bloques diferenciados. Uno bloque va a ser errores en la configuración de Verifactu, otro bloque va a ser errores en las propias facturas, en el propio formulario de facturas y por último, cuando ya hayamos presentado nuestra factura, los posibles errores por lo que la cual ha sido rechazada. Vale, vamos a comenzar con el primer bloque, que son errores en la configuración de Verifactu. En este caso, los errores que se pueden dar en el proceso de configuración es porque uno o varios de los campos obligatorios para esa configuración estén en blanco o no tengan los datos. Hemos seleccionado tres de los campos que más habitualmente hemos visto que han generado errores o que han impedido esa configuración de forma un poco más rápida, que son las empresas que no tienen CIF-NIF, empresas que no tienen configurado el domicilio fiscal y empresas que no tienen certificado electrónico subido. Vale. En primer lugar, vamos a hablar de las empresas que no tienen CIF-NIF. Aunque pueda parecer un poco raro, hay empresas que no tienen el CIF-NIF introducido en Anfix. Por lo tanto, al momento de realizar la configuración de Verifactu, va a salir este mismo error que yo os estoy mostrando, indicando que el número de identificación es obligatorio. Entonces, para solventar este error, lo que debemos hacer es ir a configuración, datos generales, al apartado de número de identificación fiscal. En el caso de la imagen que os estoy mostrando, como veis, yo no tengo NIF introducido, entonces en el campo indicado, ahí deberíamos introducir nuestro NIF y guardarlo. Entonces, el siguiente, o sea, volveremos a hacer el proceso de configuración de Verifactu y este error ya nos desaparecería. Otro de los errores que pueden suceder es que una empresa no tenga definido el domicilio fiscal de la misma. Es decir, podemos tener el domicilio social, pero no el domicilio fiscal. Entonces, en ese caso nos aparecerá el error que vemos en pantalla. Para solventar este error, lo que debemos hacer es ir a configuración, datos fiscales y en el campo que se identifica introducir los datos correspondientes. También, como ya tendremos el domicilio social relleno en la parte de datos generales, lo que podemos hacer es marcar la opción de coincide domicilio fiscal y domicilio social. Simplemente dándole a ese botoncito se nos rellena de forma automática nuestra dirección con el mismo domicilio social. Entonces ya tendríamos ambos domicilios, guardaríamos estos datos y ya podríamos configurar de forma correcta nuestro sistema Verifactu. Y por último, diría que es el error o es la cuestión sobre la que más nos habéis preguntado, diría que en todos los webinars de Verifactu que hemos realizado, y es el certificado electrónico. El certificado electrónico, antes de nada, el certificado electrónico, que en muchas ocasiones nos preguntáis la obtención de este certificado y demás, la obtención de los certificados se obtienen en la CNM, o sea, FNMT, es decir, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hay diferentes tipos de certificados según la entidad de la empresa, si eres autónomo, colaborador social si eres asesoría, un certificado de persona física si eres una empresa. Quiere decir que dependiendo de
las necesidades de cada uno de vosotros. Ellos gestionan lo gestionáis a través de ellos el certificado y al cabo de unos días os lo facilitan y ese certificado es el que se deberá subir en el apartado de datos generales. Hay un apartado específico que se llama certificado electrónico. Aquí indicar que el certificado electrónico no solo os va a servir para Verifactu, es decir, nosotros, por ejemplo, en el modelo 303 se puede presentar también de forma automática, es decir, no es necesario que descarguemos el fichero TXT, vayamos a la web de Hacienda del modelo 303, abramos su ficha, subamos nuestro TXT, revisemos. No, no es necesario, simplemente desde Anfix. Si tenemos un certificado, podemos hacer la presentación en un solo instante pulsando en presentación electrónica, marcamos en la revisión de datos y demás y lo podemos presentar de forma automática, que es muchísimo más cómodo y lo ofreceremos próximamente para más modelos. Estos son los errores más comunes que podemos tener a la hora de configurar Verifactu en Anfix. Después de haber solventado estos errores, lo siguiente es ir al formulario de una factura emitida. Entonces, con respecto al formulario de una factura emitida, podemos tener diferentes errores a la hora de configurar dicho formulario. Nos pueden aparecer errores, por ejemplo, un error en el campo de descripción de la operación. Podemos también tener errores o dudas, más que errores en el campo fecha, sobre todo dudas con respecto a qué poner en cada uno de los campos. Y también el campo cliente cuando no tenemos NIF o CIF de dicho cliente al que le queremos generar esa factura. Vale, vamos a comenzar con la descripción de la operación. La descripción de la operación no será ajeno este campo a las empresas que estén acogidas o que hayan estado acogidas al SI, porque es lo que ha hecho la EAT, básicamente es traer esa misma información o solicitar, mejor dicho, esa misma información que están haciendo actualmente para el SI, lo han implementado también para el sistema Verifactu. Es decir, es un campo obligatorio en el formulario de la factura. En el caso de que no lo tengamos relleno y vayamos a datos de factura y sí que tengamos una descripción de cada una de las líneas, lo que sucederá en el campo descripción es que se mostrará de forma concatenada, separada por comas, cada una de las descripciones de la línea. Entonces, si se mete en datos de factura, ya no será necesaria la introducción en la descripción de la operación porque se rellenará de forma automática. En caso de que no se haga así y se haga desde esta pestaña de datos fiscales y contables, que solo está disponible en este caso para los usuarios con contabilidad, debería rellenarse de forma manual. Luego, lo siguiente con lo que más, no digo errores, pero sí dudas genera es la parte de las fechas o cómo gestionar las fechas dentro del formulario de facturas. Vale, pues aquí hemos hecho como un pequeño resumen de algunos casos o algunas cuestiones referentes a las fechas. Vale, indicar de primeras que las facturas no se pueden generar con Verifactu con una fecha superior al día actual. Es decir, yo como máximo puedo poner el día actual como fecha de mi factura. En caso de que ponga un día superior, veréis que en el formulario de facturas no se habilitará el botón de guardar o enviar esa factura. Vale. A día de hoy, las facturas que se crean en borrador, puedes dejarlas, creamos una factura en Anfis, guardamos como borrador y 3 días después queremos presentar esa factura. A día de hoy, esa factura se presentaría con la fecha en la que se haya generado el borrador, pero aquí sí que queremos indicar que de cara a la obligatoriedad del 1 del 1 del 2026, estamos ya trabajando en ello y procederemos a la implementación de que las facturas emitidas puedan generarse solamente con el día actual. Es decir, que si yo he generado un borrador hace 3 días y voy a presentar la factura hoy, lo que haremos es que esa factura se va a presentar con la fecha del día actual, no con la fecha del borrador. Eso actualmente no lo tenemos todavía en Anfis, pero de cara al 1 de enero que sepamos todos que es a donde vamos enfocados para que se realice el funcionamiento de esa forma. Y por último, también hay algunas dudas con respecto a las diferencias de los distintos campos. En este caso, más enfocado a las empresas que tienen contabilidad, es decir, a los planes empresarial y premium, así como la parte de los gestores, porque en este caso tenemos 4 campos diferentes relacionados con las fechas. En primer lugar, tenemos la fecha de la factura,
que al final es la fecha de expedición de la misma, y es la fecha en la que se va a reflejar en las plantillas de facturas que generemos, es decir, en las facturas que generemos y les enviemos a nuestros clientes, esa fecha que aparece, esa es la fecha de la factura, la fecha de expedición de la factura. Por otro lado, tenemos la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento se rellena de forma automática según la forma de pago que nosotros tengamos en nuestro formulario de facturas, pero puede modificarse manualmente también. Por otro lado, sobre todo, hay ciertas confusiones sobre estas dos últimas fechas, que es la fecha de operación y la fecha de asiento contable. Indicar que la fecha de operación es la fecha en la que se realiza o se devenga el hecho imponible. Quiero decir que es en la fecha en la que se entrega el bien o se ha prestado el servicio. Por norma, la fecha de operación debe ser igual que la fecha de emisión, pero no en todos los casos es así porque depende de los sectores en lo que trabajéis cada uno de vosotros. Entonces, la única parte que hay que tener en cuenta es pues, que de cuándo se haya realizado el hecho imponible para poner una fecha de operación u otra. Y por último, la fecha del asiento contable. Esta no tiene que ver con la fecha de la factura, sino esto tiene que ver con la fecha en la que esa factura se ha contabilizado. Es decir, yo puedo tener una factura con fecha 1 de octubre del 2025 y, sin embargo, tener un asiento contable de dicha factura del 2 de octubre del 2025 porque yo esa factura la he guardado contablemente el 2 de octubre del 2025. Vale, este es el tema que más genera un poco de confusión y demás. Entonces, ahora vamos a pasar para otro de los errores que se han o que se dan en el proceso de generación de la propia factura, que es cuando no tenemos el NIF-CIF del cliente. Es decir, yo tengo un cliente, pero no tengo su documento de identidad. Entonces, en este caso tenemos dos alternativas. La primera alternativa es llamar a nuestro cliente y decirle, Pepito, pásame tu documento de identidad que tengo que generar una factura. En el caso de que no tengamos esa posibilidad, tenemos otra opción, que es la parte de la generación de la factura. En lugar de como una factura normal, que el cliente y el número de identificación es obligatorio, lo que podemos hacer es generar una factura simplificada o sin identificación del destinatario. En este caso, el campo del cliente y el campo del NIF pueden quedar perfectamente vacíos, ya que para ese tipo de factura esos datos no son obligatorios. Esto es a nivel general los errores que podemos tener en la parte de la configuración de Verifactu en Anfis y la parte de la generación de las propias facturas en Anfis. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los errores cuando esto ya lo tengamos guardado, es decir, cuando ya tengamos la factura generada y no nos haya dado ningún problema en Anfis, lo que vamos a hacer ahora es enviar la Hacienda. Entonces, en el envío de Hacienda, ella nos va a dar una respuesta. Entonces, hay veces que Hacienda, por diferentes errores que ellos tienen, no porque la factura estemos enviando incorrecto, sino que para ellos hay alguna, algo que no sea exacto o que alguna configuración de lo que tenemos generado para ellos no es válida. Entonces, hay varios errores que son como muy comunes, que es el rechazo de la factura porque el cliente no está censado. También errores, perdón, relacionados con el tipo de factura y las claves de operación. Y también errores relacionados con el CIF-NIF que no coincide con el país con el que se está generando para el que se está generando esa factura a ese cliente. Vale, en primer lugar, y creo que esta es la segunda cosa que más nos habéis preguntado después del certificado de electrónico, creo que es justo esta, la cuestión que nos habéis preguntado mucho es por la parte del no censado. Entonces, una factura generada para un cliente que no esté censado en la agencia tributaria, Hacienda nos lo va a rechazar siempre y cuando no marquemos el check de no censado. Nosotros en Anfix, como ya os explicamos en webinars anteriores, hemos introducido tanto en el formulario de los clientes como en la propia factura la opción de marcar el check de no censado. Entonces, ¿qué significa no censado? Pues, o mejor dicho, ¿quién no está censado? Pues la mayoría de las personas físicas no está censada, salvo que sean autónomos, es decir, que trabajen como autónomos. Las empresas, si son españolas, todas estarán censadas. Si son extranjeras, evidentemente no tienen por qué estar en el censo de la agencia tributaria. Entonces, tengamos claro que toda persona física
que no sea autónomo y toda empresa extranjera tiene muchas posibilidades de que sean personas no censadas en la agencia tributaria, lo cual, si no marcamos el check correspondiente, Hacienda nos va a rechazar la factura y esto implicará que debemos volver a enviarla de nuevo, ya sí con los datos correctamente actualizados. Otro de los errores que nos puede devolver la agencia tributaria son los relacionados con las claves de operación y el tipo de factura o alguno de los campos, como puede ser la fecha. Hemos puesto en este caso dos relacionados con la clave de operación 14, que son las facturas con IVA pendientes de devengo, que eso sobre todo son para la presentación a los que os dedicáis o los que también realizáis facturas a entidades públicas. ¿Vale? Básicamente estos dos errores están relacionados con ese tipo de facturas. Entonces, la clave 14, hemos marcado la clave 14, pero nos dicen que tenemos una fecha de operación que es anterior a la fecha de expedición. Es decir, que nosotros, como os he comentado, la fecha de operación por defecto se precarga con la fecha de expedición, pero puede modificarse. En este caso, si tenemos una clave 14 y hemos puesto una fecha de operación previa a la fecha de expedición de la factura, Hacienda nos va a sacar un error y nos va a indicar pues, lo que tenemos aquí de la clave régimen es 14, la fecha de operación es obligatoria y debe ser posterior a la fecha de expedición de la factura. ¿Vale? Hay veces que Hacienda saca los errores que se entienden un pelín más y un pelín menos, indicar que estos errores no los sacamos nosotros, es decir, son errores que nos devuelve la propia agencia tributaria. Y por otra parte, otro error que también se puede dar con la clave de operación 14, que como os indicaba es la que se destina a las administraciones públicas, es cuando ese cliente al que se destina no comienza por las letras P, Q, S o V. Es decir, cualquier otro NIF o CIF en el que no empiece por estas letras, Hacienda nos va a decir que no es correcto, ya que todas deben ser, como hemos hablado, de las administraciones públicas. Y por último, y para terminar, vamos a hablar de los errores en el CIF-NIF, como os he comentado, cuando no coinciden con el país seleccionado. Es decir, nosotros tenemos un código de país aquí en España. Para España no tenemos que poner ES, por ejemplo, pero para el extranjero sí. Por ejemplo, si tenemos un cliente de Francia, el número de identificación de ese cliente nuestro de Francia debe empezar por FR y el país seleccionado debe ser Francia. En el caso de que, por ejemplo, no pongamos FR y pongamos Francia y lo enviemos, Hacienda nos va a decir que no puede ser. Por ejemplo, en el caso práctico que yo he hecho, para que vea este error, es básicamente que yo he puesto un NIF español, pero sin embargo en el desplegable de países yo he seleccionado Austria. Entonces, yo al haber seleccionado Austria, Hacienda detecta que para el país Austria no puede ser ese CIF y para ese CIF no puede estar seleccionado Austria. Por eso nos dice que el código país solo puede ser ES cuando sea pasaporte o no censado o el ID, básicamente es un término más informático, tiene que tener ese tipo de dato seleccionado. Por lo tanto, tengamos en cuenta o tengamos presente que el cliente que seleccionemos tenemos que introducir de forma correcta tanto el NIF como el país correspondiente. Y nada, pues mi presentación llega hasta aquí. Espero haberos ayudado a solventar algunos de los posibles dudas o errores que tengáis con Anfix y con la configuración de Verifacto. Muchas gracias, Silvia. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? En caso, bueno, te voy a indicar, ¿vale? Los certificados de una asesoría, ¿dónde se debe informar? Los certificados de una asesoría en la configuración, a ver, un segundito que voy a explicarlo para aquí. Aquí. Cuando somos una asesoría, introducimos el certificado en esta parte, va a aparecer justo debajo un apartadito en el que se puede marcar de soy representante. ¿Vale? Entonces las asesorías pueden subir su certificado de forma normal y en el apartado de soy representante tendrán que meter sus datos y con eso se guarda y ya la presentación a Verifactu consta como que se ha realizado desde un representante. Y es decir, Vale. un colaborador social como puede ser una asesoría. También nos preguntan en el caso de que el certificado no lleve contraseña.
En principio, los certificados de persona física, jurídica y colaborador social llevan contraseña. Habría que ver qué tipo de certificado es exactamente. Por defecto, los certificados que nosotros conocemos y que nosotros validamos y que ofrece la FNMT llevan contraseña. Por lo tanto, eso habría que ver el caso específico para ver qué tipo de certificado es. Sí, puedes ponerte en contacto con nosotros, ¿vale? A través de atención al cliente y vemos tu caso. Luego también nos comentan, vale, me indican que no genera las facturas con Anfix, sino que las carga con Clever Scan. También se enviarán por Verifacto y se contabilizan. A ver, actualmente, y te explico lo que tenemos actualmente y cómo lo vamos a enfocar. Actualmente, si facturas con otro programa que estás dado de alta, tú puedes subir las facturas, te tienes que dar de alta en Verifactu en Amfix, subes las facturas con Clever Scan y se envías esas facturas a Hacienda y lo que sucederá es que Hacienda te las va a rechazar por duplicado. Nosotros detectamos que ese rechazo es porque ya existe esa factura en la agencia tributaria y te generamos el asiento contable correspondiente. Esto es lo como lo tenemos actualmente, pero indicar que también estamos trabajando en que próximamente tengamos un modo contabilidad, es decir, que para gente como vosotros que trabajáis con un programa de facturación y tratáis o trabajáis en Anfis con la parte solo contable y fiscal, vamos a ofrecer una opción para que no sea necesaria la activación de Verifactu para la introducción de dichas facturas. Gracias, Silvia. También hay varias dudas en relación al sí. Las empresas que están acogidas al sí, sí cambia algo. No, las empresas que están acogidas al sí, ellas van a seguir trabajando exactamente igual a las que hasta ahora. No tienen que acogerse a Verifactu, por lo tanto a ellas no les afecta ningún tipo de lo que yo he comentado de estos errores y estos fallos y demás y y toda la parte de la configuración, a ellos no les afecta. Vale, también nos consultan si el certificado digital tiene que estar instalado en el propio ordenador donde se van a generar las facturas. Actualmente, lo que hace la FNMT es enviarte un fichero a tu correo electrónico. Tú te descargas ese fichero y ese fichero es el que se sube a Anfix. En principio, nosotros, como somos un programa en la nube, a nosotros no nos afecta o no nos importa, digo importa entre comillas, quiero decir que nosotros solo tomamos en cuenta el certificado que has subido en el fichero, que puede ser P12 o CER o cualquiera de los formatos correspondientes, solo tomamos en consideración el que se ha subido en Anfix. Genial. También nos preguntan, tienen dudas sobre los no censados. Por ejemplo, un cliente que tiene que facturar a un cliente de Irlanda. ¿Cómo sería? Ese sería no censado, evidentemente porque no se encuentra dentro de la AEAT en principio, salvo que ellos certifiquen o confirmen otra cosa. Por lo tanto, tú introduces la identificación correctamente y tienes que marcar el check de no censado porque evidentemente en Hacienda de Española no está. Por lo tanto, te va a rechazar la factura. Entonces, marcando el no censado, solamente te saldrá un aviso y te dirá, nosotros a este cliente no lo tenemos, pero la factura sí que se ha presentado. Genial. Y ya por último, para no alargar más, nos preguntan las facturas periódicas, ¿cómo las afecta? Sí, pues las facturas periódicas se van a seguir generando como actualmente, salvo que el estado con el que se genera será el de borrador. Es decir, a X día, cuando vosotros tengáis configurada la periodicidad, se os generará la factura, en este caso en estado borrador, y deberéis ser vosotros o entrando dentro de ese borrador o desde el propio listado de facturas emitidas, seleccionando las facturas correspondientes, las que con el botón que hemos incluido en el estado de facturas emitidas podáis presentar las facturas que se han generado de forma periódica a la agencia tributaria. Genial. Tengo otra pregunta que me parece también interesante. Si una factura ha sido rechazada, ¿debo corregir y presentar de nuevo? Sí, correcto. Para la agencia tributaria, una factura rechazada es una factura que no les consta. Es decir, les consta que se ha enviado, pero no les consta registrada. Por lo tanto, una factura rechazada debe corregirse y debe volverse a enviar. Eso es. Vale, genial. Y luego ya esta sí que sería por último. Luego recogeremos de todas formas todas las preguntas si se han quedado algunas sin contestar y las añadiremos en el PDF que tenemos de preguntas frecuentes con Verifectu. Pero esta me parece interesante y es que nos preguntan que un cliente prácticamente tiene todas sus facturas simplificadas. Nos indica cómo se va a tramitar eso a través de Verifactu.
Igual que las facturas normales, es decir, la factura simplificada, nosotros tenemos en el desplegable del tipo de factura, hemos añadido nuevas opciones. Una de ellas es simplificada o sin identificar al destinatario, sería seleccionando el tipo 2, creo que es. Sí, porque el tipo 1 es la normal, es el tipo 2 simplificada. Sería seleccionando ese tipo de operación, o sea, perdón, ese tipo de factura. El resto de los datos los rellenaría como siempre. Simplemente guardaría las facturas, realizaría el envío a la agencia tributaria y hasta no tiene ninguna modificación ni nada excepcional por ser ese tipo de factura. Fenomenal, Silvia, pues muchísimas gracias. Esperemos que os hayamos resuelto unas cuantas dudas, que creo que es un tema, la verdad, que bastante denso y seguiremos haciendo formaciones. La semana que viene volveremos a hacer otra formación, no es relacionada con Verifactu, pero también os aconsejo y os animo que os apuntéis. Y nada, grabaremos la sesión. Cuando ya esté preparada la grabación, os lo enviaremos a todos los asistentes para que podáis verlo con vuestros compañeros o las veces que necesitéis. Y nada, lo dicho, cualquier duda aquí tenéis nuestro teléfono y nuestro correo. Y nada, muchas gracias por la asistencia. Que tengáis buen día. Muchas gracias.